Pues yo venía a hablarles hoy porque me tocó el turno de llegar a estas jornadas de la Constitución sobre un tema que habrán visto en el programa titulado El Estado del Derecho, y algunos habrán dicho, ¿eso será el Estado de Derecho? ¿Habrá alguna errata? No hay ninguna errata, no hay ninguna errata. Hoy vamos a hablar sobre la Constitución y el Estado del Derecho. ¿De dónde parte mi interés por este tema y por estas cosas que les voy a contar hoy? Pues se lo voy a decir también. Esto parte, en primer lugar, de que con la inocencia que me caracteriza, yo creía a pies juntillas en todo lo que decía la Constitución. Yo leía el artículo primero y decía, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y decía, Dios bendito, qué bien está esto. Estado social y democrático de derecho. Derechos fundamentales, sometimiento pleno de la administración y de los jueces a la ley y al derecho, y lo buscaba y estaba en la Constitución. Artículo 97, sometimiento del gobierno y de la administración a la ley y al derecho. Artículo 117, los jueces inamovibles, independientes, únicamente sometidos al imperio de la ley. Y todos ellos bajo el amparo o bajo sujetos al poder legislativo, que es la piedra de clave en un Estado de Derecho, sometidos a la ley. Artículo 66 de la Constitución, recuerden, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa o el poder legislativo del Estado. Yo ahí encontraba todos los elementos y todos los ingredientes básicos del Estado de Derecho. La separación de poderes, la primacía del poder legislativo sobre el ejecutivo y el judicial, los principios como el de seguridad jurídica, como el de publicidad de las normas. Me encajaban todas las piezas y yo lo predicaba así con entusiasmo a mis alumnos en clase y cada vez que surgía el tema. Pero hete aquí que un buen día me ocurrió algo que me hizo a mí replantearme todo el tema del Estado de Derecho y del Estado del Derecho. Y les voy a contar lo que fue. Estaba tranquilamente sentado comiendo y viendo las noticias de la televisión y sale una ministra hablando, una ministra del gobierno de Zapatero, les digo el pecado pero no a la pecadora, y dice, voy a sacar una ley. Digo, ¿voy a sacar una ley? Me levanté de la mesa disparatado, no me tiré de los pelos porque no los tengo. Voy a sacar una ley, pero ¿cómo que voy a sacar una ley? ¿Pero dónde ha creído esta mujer que se sacan las leyes? ¿Dónde ha creído que reside el poder legislativo después de haber visto el artículo 66 de la Constitución? ¿Pero de dónde la vas a sacar? ¿Del bolso? Mi mujer me dijo, tranquilízate porque te va a dar algo. A partir de ahí empecé a sospechar que aquí había gato encerrado. Y empecé a tirar del hilo para preguntarme si realmente la Constitución, el ordenamiento jurídico, el sistema normativo, respondían a aquello que decía efectivamente los artículos 1, el artículo 9, el artículo 66, el artículo 97, etcétera, etcétera, todos aquellos artículos que ustedes conocen. Y estas son las conclusiones, o algunas de las conclusiones, porque hay muchas más, que les voy a exponer hoy aquí. Lo primero que me llamó la atención en esta investigación que inicié a partir de ese día, bastante mosqueado, fue la crisis del poder legislativo. Crisis del poder legislativo que se manifiesta, a mi modo de ver, según fui buscando y encontrando datos, se manifiesta en varios aspectos. El primero de todos, en la pérdida del monopolio de la iniciativa legislativa. Fíjense ustedes que en la Constitución la iniciativa legislativa, además de la iniciativa legislativa atribuida a las comunidades autónomas, existen tres tipos de iniciativa. La iniciativa popular, artículo 87, la iniciativa del Gobierno, artículo 88, o la iniciativa de las Cortes, artículo 89. Y así hablamos de iniciativas legislativas populares, de proyectos de ley y de proposiciones de ley. Y yo digo, vamos a ver qué pasa. Pues bien, en la última legislatura, en lo que va de legislatura, desde 2011 para acá, no quise remontarme a periodos históricos anteriores, se han presentado en el Congreso de los Diputados 84 proposiciones de ley, 84, es decir, 84 proposiciones de los grupos parlamentarios.
59 proyectos de ley presentados por el Gobierno y 22 iniciativas legislativas particulares, populares. Pues bien, de las 84 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, es decir, las iniciativas de las Cortes, 83 de las 84, 83 han sido inadmitidas a trámite, rechazadas o retiradas por sus proponentes. Solo una ha llegado al Boletín Oficial del Estado, pero tampoco como tal proposición de ley, sino subsumida en un proyecto de ley del Gobierno. Y de las 22 iniciativas legislativas populares, solo una ha prosperado parcialmente, también subsumida en un proyecto de ley que había presentado el Gobierno y que, por cierto, pasó por la fase del Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre. Se convirtió finalmente en la Ley 1/2013 de 14 de mayo, que ya digo, surge no por la proposición de ley, no por la iniciativa legislativa popular, sino por el proyecto de ley del Gobierno. Esto ya es significativo. En segundo lugar, además de la pérdida de la iniciativa legislativa de las Cortes, que son quienes ejercen la potestad legislativa, me encontré con otro fenómeno inexplicable, y es la abundancia, la superabundancia de reales decretos leyes. Ustedes conocen el artículo 86 de la Constitución, dice: en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley bajo la forma de reales decretos leyes. Y miren que ha dicho el Tribunal Constitucional que cuando la Constitución dice en caso de extraordinaria y urgente necesidad, quiere decir exactamente lo que dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y que esa cláusula o esa condición es una condición material, no formal, no puede quedar vacía de contenido dentro de un margen de apreciación del Gobierno, sino que efectivamente tienen que ser las condiciones materiales de urgencia, extraordinaria, urgencia y necesidad. Pues bien, repasando el boletín oficial del año 2012, por ejemplo, se publicaron 8 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 29 reales decretos leyes. 29 reales decretos leyes, normas con rango de ley, dictadas no por el Poder Legislativo, sino por el Gobierno de la Nación. Algunas tan urgentes como el Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de Radio Televisión Española, porque había que cambiar el Consejo de Administración, urgente. Y el Real Decreto 8/2012, de 16 de marzo, sobre contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Era extraordinariamente urgente en aquel momento. Además de eso, me encontré con la superabundancia que ustedes conocen de normas de rango inferior a la ley, de rango reglamentario, tanto que el 98% de las páginas de los boletines oficiales son normas que se insertan en nuestro ordenamiento jurídico con rango inferior a la ley, es decir, dictadas por la Administración. Aquí vemos la pérdida de protagonismo absoluto del Poder Legislativo. Y no acaba ahí la cosa, desgraciadamente, sino que además de esta pérdida de la iniciativa legislativa, me he encontrado también con otro fenómeno, que es el de la progresiva reducción de la capacidad de actuación del legislador. Antes el legislador, que era el representante de la voluntad general, el representante de la soberanía nacional, aquellos representantes del pueblo que se reunieron en la Asamblea Nacional Francesa, que decidieron además que solo podía haber una Asamblea Nacional, no podía haber dos cámaras, porque la voluntad del pueblo soberano era una sola, no podía ser otra, y se expresaba a través de sus representantes legítimamente elegidos. Bueno, pues en aquel momento, y hasta hace poco, la capacidad de actuación del legislador era prácticamente ilimitada. Tanto que recuerden ustedes la cita de Jean-Louis Delorme, que decía: la ley lo puede todo excepto convertir a una mujer en hombre o a un hombre en mujer. Este tema ya está superado también hoy. Pero eso, por lo que estoy diciendo, significa, esta progresiva reducción de la capacidad del legislador, significa que ya el legislador no puede legislar ni sobre todo lo que quiere legislar, ni de la forma que pretende legislar. ¿Cuáles son las 4 condiciones o las 3 condiciones básicas que limitan la capacidad del legislador?
Bueno, por la primera, el sometimiento de la ley a la Constitución. Lógicamente, cualquier norma que sea contraria a la Constitución es anulada por el Tribunal Constitucional. Todas las leyes están supeditadas a la Constitución. Hasta ahí perfecto. Segundo, los límites que le impone el reparto constitucional de competencias. Si una competencia es de las comunidades autónomas, no puede legislar el Estado sobre ella. Ni los poderes legislativos de las comunidades autónomas pueden legislar sobre competencias que no les corresponden. La capacidad del legislador se ve extraordinariamente limitada por el reparto competencial de los artículos 148, 149 de la Constitución y los estatutos de autonomía, lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Extraordinariamente limitada. Tercer límite, el del contenido esencial de los derechos. Recuerden el artículo 53 de la Constitución, dice: solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos fundamentales. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Es decir, aquel que los haga recognoscibles como pertenecientes a un determinado grupo de derechos, de tal manera que sin ese contenido esencial no serían recognoscibles como tales, nos dice el Tribunal Constitucional. Eso significa que cualquier regulación de un derecho fundamental que no respete su contenido esencial sería contrario a la Constitución y, por lo tanto, sería anulado también por el Tribunal Constitucional. Tercer límite. Y cuarto límite, el límite derivado de las directivas comunitarias. Las directivas comunitarias son una fuente del derecho de la Unión Europea que tiene por finalidad la armonización del derecho o de la legislación de los 27 países miembros de la Unión Europea, con el fin de eliminar todo tipo de barreras técnicas, jurídicas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Hay que unificar determinadas legislaciones. En ese sentido, cuando la Unión Europea, mediante una directiva, establece la forma de legislar, obliga al legislador a actuar en un determinado sentido y no en otro. Es decir, vincula también la voluntad del legislador. La voluntad popular, la soberanía nacional, por lo tanto, está tremendamente condicionada por todas estas circunstancias y por todos estos factores. Ustedes se dan cuenta de ello perfectamente. Tenemos un poder legislativo disminuido por la injerencia o por la intervención del Gobierno de la Nación y tenemos un poder legislativo cuya capacidad de actuación se ha visto enormemente reducida en los últimos tiempos. Esto es solo uno de los problemas que yo detecté cuando empecé a preocuparme, y digo preocuparme en el mejor sentido de la palabra, preocuparme seriamente por el Estado del Derecho. Pero no es el único, no es el único. Además de la crisis del poder legislativo, yo me he encontrado con otra circunstancia que es el alarmante estado del principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica es fundamental en un Estado de Derecho. Todo el mundo tiene que saber cuál es el derecho, porque todos estamos sometidos al derecho, todos estamos sometidos a la ley y al derecho. Y el principio de seguridad jurídica, como ha dicho el Consejo de Estado o como ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene dos elementos: un elemento objetivo de certeza y un elemento subjetivo de previsibilidad de las consecuencias de la aplicación de la norma. Es decir, tenemos que tener claro cuál es la norma y tenemos que tener claras cuáles son las consecuencias de la aplicación de las normas. Eso implica muchas cosas. Implica la aplicación estricta del principio de publicidad de las normas. Implica la claridad del sistema normativo. Tenemos que saber realmente, tenemos que entender las leyes. Entender las leyes y entender el ordenamiento jurídico. Implica también la estabilidad del sistema normativo. Las leyes no pueden estar cambiando de la noche a la mañana. Tenemos que saber a qué atenernos. Todas esas cuestiones, todos esos principios y todas esas técnicas son las que conforman el principio de seguridad jurídica de que nos habla el artículo 9 de la Constitución. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional con toda claridad. Dice: seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa,
y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad. Dice, pero que si se agotaran en la adición de estos principios no hubiera precisado ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios equilibrada de tal suerte que permita promover en el orden jurídico la justicia, la igualdad y la libertad. ¿Y por qué les digo que me encuentro alarmante el estado de la seguridad jurídica? Por muchas razones. La primera de todas, yo les traigo aquí algunos ejemplos que van a ver con toda claridad. La primera de todas, por el poco respeto que hay a el sistema de publicidad de las normas. Recordamos el artículo 2 del Código Civil, dice, las leyes entran en vigor, las leyes con minúscula, entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en ella se disponga otra cosa. Bueno, yo he empezado a averiguar y, por ejemplo, una ley importantísima como aquella que les acabo de citar antes, la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Fíjense si es importante, en un momento en el que se estaban produciendo cientos de desahucios hipotecarios, que había un problema social con la vivienda, con las plataformas antihipoteca, con no sé qué, con no sé cuánto. Ley 1/2013, medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Se aparece publicada en el Boletín Oficial el miércoles 15 de mayo de 2013. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Dice, esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, ustedes dicen, vale, pero si se dan cuenta que el Boletín Oficial del Estado no se publica en papel, sino se publica únicamente online a través de una página web y que no aparece publicado el Boletín Oficial del Estado hasta las 7:30 o las 8 de la mañana, nos encontramos con que esta ley estuvo en vigor 8 horas, por lo menos, sin haber sido publicada. Bueno, es una tontería. No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Es una falta de respeto al ciudadano. Pero este es un ejemplo extremo, naturalmente. Está buscado a conciencia. Ley 2011 de 21 de julio del Registro Civil. Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Boletín Oficial 22 de julio de 2011. Vamos a la disposición final décima, entrada en vigor. Les leo. Dice, la presente ley entrará en vigor a los 3 años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y sigo leyendo. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley. Yo me imagino que la guarden en una gaveta y la saquen dentro de 3 años. De ahí la sacó la ministra. Firma José Luis Rodríguez Zapatero. Pero como era poco, o por si era poco, esta ley que entraba en vigor en julio de 2014, 3 años de vacatio legis, sigo investigando. Real Decreto Ley 8/2014. Sobre este tenemos que hacer un día un seminario con los alumnos en el segundo cuatrimestre, porque este tiene tela. Dice, Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Vamos a la disposición adicional 19ª. Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, porque 3 años de vacatio legis era poco. Dice, la Ley 20/2011 de 21 de julio entrará en vigor el día 15 de julio de 2015, un añito más, para que se la estudien bien. Seguimos, en el mismo Real Decreto Ley. Dice, disposición final quinta, entrada en vigor. El presente Real Decreto Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por si no había quedado claro con la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios. El mismo día, es decir, 8 horas antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero los artículos 92, 98 y 100 de la Ley 21/2013
ley importantísima sobre la seguridad aérea, dice: la modificación de estos artículos 92, 98 y 100 no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado una resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para aplicación del DORA. DORA no es Dora la Exploradora, sino DORA, Documento de Regulación Aeroportuaria. Cuando el Boletín Oficial del Estado publique esa resolución del Secretario de Infraestructuras, ya entrará en vigor esa parte, que es una modificación de una ley, la 21/2003, que, como digo, Ley de Seguridad Aérea. Dice, no, y el apartado 3 de esta misma disposición sobre entrada en vigor. Dice, el artículo 73 de la Ley 21/2003, vuelta a la seguridad aérea, dice, conservará su eficacia hasta que el titular del Ministerio de Fomento dicte la orden prevista en el artículo 16.3 de este Real Decreto. Es decir, supeditan la entrada en vigor de una ley a la publicación de una resolución del Secretario de Estado o de una orden del Ministro de Fomento. Yo no sé si es que lo hacen por desconocimiento o por... Bueno, yo tengo mis sospechas. Estas chapuzas legislativas, lo digo con todas las letras, yo creo que tienen un origen muy concreto, y es la falta de cariño. El legislador no pone cariño en las leyes, ni el gobierno en los reales decretos leyes. Y cualquier profesional debe poner cariño en lo que hace. El carpintero, el taxista, el legislador. No se tienen en cuenta estas cosas. Parece una tontería, pero el principio de publicidad de las normas está íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica. Si quebramos en el principio de publicidad de las normas, la seguridad jurídica queda seriamente comprometida. En segundo lugar, otro elemento, otro síntoma alarmante de la quiebra del principio de seguridad jurídica es la superproducción normativa. La superproducción normativa nos trae a todos de cabeza. Decía Napoleón que hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. Haciendo un repaso histórico, el breviario de Alarico, la Lex Romana Visigotorum, siglo VI, el manuscrito que se conserva en la Catedral de León, que es la compilación del derecho romano posclásico más completa que se conoce, tiene 107 páginas. Era todo el derecho que había en el siglo VI, prácticamente, en los reinos visigodos. 107 páginas. La novísima recopilación, mandada a formar por el señor don Carlos IV en 1805, eran 12 libros con un total de 1.200 páginas. Era todo el derecho vigente a principios del siglo XIX. Hoy, en el año 2014, los cálculos más prudentes estiman que hay unas 100.000 leyes y reglamentos vigentes en España. 100.000 leyes y reglamentos. Se publican más de 900.000 páginas de boletines oficiales todos los años. Fíjense que solo el Boletín Oficial del Estado, y hay 17 boletines de 17 comunidades autónomas, más 38 boletines oficiales en las provincias de régimen común, más algunos boletines oficiales municipales, todo esto sin contar con el de la Unión Europea. Solo el Boletín Oficial del Estado, a día de hoy, 5 de diciembre, ha superado ampliamente las 100.000 páginas. El de 2014, las 100.000 páginas. A ver quién es el que es capaz de seguir toda esta evolución. Pero no solo la superabundancia de normas, sino es que el problema más grave quizá es la mutabilidad de las propias normas, de los cambios constantes en el ordenamiento jurídico. Los cambios constantes en el ordenamiento jurídico, algunos muy llamativos. Les voy a poner un ejemplo. Ley 27/2013, Ley 27/2013 de, un ejemplo que conozco bien, obviamente, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
aquella ley que nos prometió el ministro Montoro y el ministro de Guindos y el presidente del gobierno, dice, esto va a cambiar el panorama de los municipios, lo vamos a hacer a partir de ahora razonables y sostenibles. Nos vamos a ahorrar 8.000 y pico millones de pesetas y además lo más importante y lo más llamativo para los ciudadanos, dice, les vamos a bajar el sueldo a los alcaldes. Y todos dijeron, bien. Artículo primero, la ley, luego volveré a hablar de esta ley en otro momento. El artículo primero de esta ley modifica, entre otros, el artículo primero, punto 18, modifica el artículo 75 bis de la Ley de Bases de Régimen Local y dice que el régimen retributivo, lo que puede cobrar un alcalde en un municipio, dice, en los municipios de más de 500.000 habitantes, cobrará lo mismo que un secretario de Estado. ¿Se acuerdan ustedes porque esto tuvo bastante repercusión pública y en los medios de comunicación? Igual que un secretario de Estado. Y luego, según iba bajando el nivel poblacional, dice, de 300.001 a 500.000 habitantes, secretario de Estado menos un 10%. De 150.001 habitantes a 300.000, lo que cobra un secretario de Estado menos un 20%. Digo, bueno, pues yo voy a ver lo que cobra un secretario de Estado. Voy a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se había publicado en el Boletín Oficial 3 días antes. La Ley de Sostenibilidad o de Racionalización y Sostenibilidad se publica el 30 de diciembre, el 26 se había publicado la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que entraba en vigor el día 1 de enero. Entró en vigor el día 1 de enero. Dice, Ley 22/2013 de 23 de diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Artículo 22. Trae los sueldos de los altos cargos. Dice, presidente del Gobierno, 78.000 euros, 78.185. Transparencia. Secretario de Estado y asimilados. Los asimilados no sé lo que son, pero secretario de Estado está claro. 67.055 euros con 31 céntimos. 67.055 euros con 31 céntimos. Digo, bueno, pues ya sé lo que puede cobrar como máximo un alcalde de un municipio de más de 100.000 habitantes. Y un alcalde de un municipio de 200.000 habitantes, eso mismo, menos un 20%. Real Decreto Ley 1/2014, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de enero de 2014. El día 1 acababa de entrar en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado con los datos que les acabo de decir. Este Real Decreto Ley 1/2014, que se publica en el Boletín Oficial del Estado 25 días después de entrar en vigor la Ley de Presupuestos, es decir, el 25 de enero de 2014, se titula, dice, de reforma en materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas. Materia de infraestructuras y transporte. Y en la exposición de motivos, dice, en este Real Decreto Ley se modifica la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del sector ferroviario con la finalidad de dar rango de ley a los aspectos de seguridad ferroviaria más importantes regulados en la Directiva 2004/49 del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva de 29 de abril del 2004. De repente, la extraordinaria y urgente necesidad de transponer una directiva del 2004 sobre seguridad ferroviaria. Pero bien, lo acepto. Artículo 11 de este Real Decreto Ley sobre seguridad ferroviaria. Modificación de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Y dice, punto tercero, se añade una nueva disposición adicional 90. Dense cuenta también de la ironía del tema. Disposición adicional 90 es disposición adicional 90. La disposición adicional número 90 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dice, 90, régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales. De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis, que entró en vigor 26 días antes, según la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos del Estado, bueno, la conclusión es que los alcaldes de las corporaciones locales de más de 500.000 habitantes, el sueldo que se les pone es de 100.000 euros. 100.000 euros. Y bajando la escala de 300.000
Uno, a 500.000 habitantes, 90.000 euros, un 10% menos que un secretario de Estado, que ahora resulta que parece que cobra 100.000 euros. 150.000 uno, a 300.000, menos el 20%, 80.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me atrevo a calificar esto, pero parece un poco una ley trampa. Y bueno, el boletín, como no lo lee nadie, y menos las disposiciones adicionales nonagésimas. ¿Quién llega a la disposición adicional nonagésima de una ley? Pero no es solo eso, es decir, estos cambios repentinos para adaptarse a las demandas, supongo, sociales, lo que piden los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo más. Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias, porque me digan, este siempre apunta para la península. Vamos a la legislación de Canarias. Fue publicado el 15 de mayo del año 2000. Ustedes lo conocen, el texto refundido de las leyes de ordenación territorial, la ley del suelo de Canarias, importantísima. Ha sido modificada en 16 ocasiones. La primera vez que se modificó a los 2 meses de su vigencia, por ley 2/2000 de 17 de julio. Más ejemplos. Legislación sobre contratos de las administraciones públicas. Empezamos con la Ley 13/1995, la recordarán ustedes, la recordamos muchos. Esa fue modificada nada más que 6 veces y otras 4 más que modificó cuantías y baremos. Bueno, hasta que se publicó un Real Decreto Legislativo, era un texto refundido, el 2/2000, es decir, a los 5 años, el cual fue objeto a su vez de 12 modificaciones. 12. Hasta la aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que fue la más estable de todas, solo se modificó 2 veces. 2 veces hasta la aprobación del texto refundido 3/2011 de 14 de noviembre, que es el actualmente vigente. Texto refundido 3/2011 de 14 de noviembre, hace justo 3 años ahora. Se ha modificado en 12 ocasiones. En 12 ocasiones. Y bueno, al final la ley de contratos, la ley del cine, la ley de... no sé, bueno, son leyes importantes, pero menos. Pero vamos al Código Penal. Vamos al Código Penal. El Código Penal sí es importante, ¿eh? El Código Penal puede determinar que acabemos con nuestros huesos, no lo quiero ni pensar, sino que se lo pregunten a Isabel Pantoja. El Código Penal. Ley Orgánica 10.1995 de 23 de noviembre. Ha sido modificada en 27 ocasiones. 27 veces. Solo en el año 2000 se modificó 6 veces. Ahora se les refiero. Bueno, de esas 27 ocasiones en que se modifica el Código Penal, al menos en 9, que yo haya contado, y lo he repasado, creo que no se me escapa ninguna, al menos en 9 no se indica en el título que contiene una modificación del Código Penal. Este aparece escondido, esta modificación aparece escondido en una disposición adicional décima, undécima o cuadragésima, pero no aparece en el título. Y fíjense si es importante. En el año 2000 se modifica 6 veces el Código Penal, por leyes orgánicas 2/2000 de 7 de enero, 3/2000 de 11 de enero, 4 días después, 4/2000 de 11 de enero, 5/2000 de 12 de enero, 7/2000 de 22 de diciembre, 8/2000 de 22 de diciembre. Espeluznante. En el mes de enero de 2000 se modifica el Código Penal, en el mes de enero 4 veces, y en el mes de diciembre otras 2, el 22 de diciembre, el día de la lotería. Modificación de las normas sin ningún tipo de respeto, ni por el sistema jurídico ni por los ciudadanos que somos al fin y al cabo los destinatarios de las normas. Y ya no hablamos, vamos a hablar también un poco de los cambios en las instituciones y en las regulaciones. Por poner ejemplos claros, decíamos antes que el principio de seguridad jurídica incluía la previsibilidad de los efectos de la aplicación de las normas.
la previsibilidad. Que dice el Tribunal Constitucional, dice, protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles. Sí, hay que proteger al ciudadano sobre los cambios legislativos imprevisibles, porque el ciudadano ajusta su conducta a eso. Algunos ejemplos. La Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, ¿se acuerdan ustedes? Dijo, en locales de más de 100 metros, locales de restauración de más de 100 metros, se podrá fumar siempre que haya una separación, con mamparas, con no sé qué, haya ventilación forzada, etcétera, etcétera, para haber formas de fumadores y no fumadores. Muchísimos empresarios de este país, pequeños empresarios de este país, autónomos, de establecimientos de restauración, hicieron obras para adecuar sus locales a la ley contra el tabaquismo. En el año 2010, por ley 42/2010 de 30 de diciembre, se modifica la anterior y dice, se prohíbe fumar en todos los establecimientos. Ya no les cuento el problema del sector eléctrico, las energías renovables y sobre todo las fotovoltaicas, que están arruinando a muchos pequeños, iba a decir a muchos pequeños ciudadanos, a muchos pequeños productores de energía eléctrica en todo el país. Por poner un ejemplo, el régimen establecido por los Reales Decretos 1578/2008 y 6/2009 de 30 de abril se queda muy pronto en agua de borrajas. Fíjense, el régimen en el que permitían a los pequeños productores de energía optar por participar en el mercado de electricidad en determinadas condiciones, enchufar sus placas a la red y la energía sobrante venderla a precio de mercado. Pues bien, esto en 2008 y 2009. Mediante los Reales Decretos 1565/2010 de 19 de noviembre y 1614/2010 de 7 de diciembre, una diferencia de pocos días, además de otro Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre, este sistema se acabó. Se acabó. Y todavía falta la puntilla, que parece que vendrá pronto con una nueva ley del sector eléctrico que parece que va a imponer a los pequeños productores un peaje de acceso a la red. No solo no les va a pagar nada, sino que les va a cobrar por liberar la energía sobrante a la red. Tampoco se hace bien, ustedes lo han visto con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local respecto al sueldo de los alcaldes, tampoco se hacen bien las modificaciones del sistema normativo. Otro problema que yo he detectado es el del problema de las denominadas leyes ómnibus. Las leyes ómnibus fueron unas leyes que empezaron a aparecer a mediados de la década de los 90 porque se dio una curiosa circunstancia. A partir de los años 80, las leyes de presupuestos generales del Estado para cada año empezaron a incorporar modificaciones de normas. Una ley de presupuestos generales del Estado modificaba la ley del medicamento, modificaba la ley del cine, modificaba la ley de los consumidores y usuarios, modificaba la ley de contratos, modificaba la ley de farmacias, modificaba un montón de leyes. Hasta que el Tribunal Constitucional dijo, ojo, las leyes de presupuestos del Estado solo pueden contener aquellas materias que sean de contenido primordialmente presupuestario o esencialmente presupuestario. ¿Qué ocurrió? El truco del almendruco. En vez de una ley de presupuestos que modifique 50 leyes, hacemos una ley de presupuestos y en el mismo día de la ley de presupuestos publicamos una ley carabina o una ley de acompañamiento que modifica las mismas 50 o 60 leyes. La primera de todas fue la Ley 22/1993 de 29 de diciembre de medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública y de protección por desempleo. Era una ley hasta cierto punto aceptable para lo que vino después. Modificaba solo 13 leyes, 2 decretos legislativos y un Real Decreto Ley. No era mucho. En 1998, pocos años después, 5 años después, la ley de acompañamiento, la ley 50/1998 de 30 de diciembre, en tan solo 11 artículos, bueno, esta ya empieza a ser lo que yo llamo una ley cometa, porque el núcleo es pequeño, pero la cola es enorme. 11 artículos, 44 disposiciones adicionales, 17 transitorias, 7 derogatorias y 6 finales. Y modifica, ni más ni menos,
que 89 disposiciones con rango de ley, 76 leyes, 7 decretos legislativos y 6 decretos leyes, reales decretos leyes. Toma castaña. Podría seguir citando leyes de este tipo durante toda la tarde. Les recuerdo brevemente, la Ley 25/2009, esta conocida como Ley Ómnibus, aquella que modifica diversas leyes para su actuación a la Directiva Bolkestein o la Directiva Comunitaria sobre Servicios. Bueno, esta modifica nada más que 50 normas con rango legal, nada, apenas 50 normas con rango legal. La Ley de Economía Sostenible de Zapatero, que también nos la vendió. Ley 2/2011 de 4 de marzo. Modifica nada más que 56 leyes. Claro, esto hubiera sido aceptable si no fuera porque en la propia Ley de Economía Sostenible, en el artículo 4, dice que la iniciativa legislativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible. Parece un chiste. Y que resulte lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación. Artículo 4.9, y se quedó tan ancho. Artículo 4.9 de la Ley de Economía Sostenible, que modifica, como les digo, 56 leyes. Fíjense si hemos visto ya síntomas alarmantes del principio de seguridad jurídica, principio de publicidad de las normas, la superproducción normativa, la inestabilidad del sistema normativo, la mala calidad de las normas. Los mensajes normativos no son claros, no se entienden muchas veces. Yo siempre pongo el ejemplo, y ya me lo han oído muchos compañeros y muchos alumnos, del artículo 613 del Código Civil, que dice: las palomas, conejos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño serán propiedad de éste siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún fraude o artificio. Y oh, qué bonito. Se entiende. No sirve para nada, pero se entiende. La ley esta de sostenibilidad, de racionalización de la administración local, tiene 2 artículos, 17 disposiciones, eso es también una ley cometa. 2 artículos, 17 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 6 disposiciones finales. Pero a lo que yo iba. El artículo primero tiene 31 páginas. 31 páginas de apasionante literatura jurídica. 31 páginas. Así no hay quien se aclare. Hay muchas normas que nos meten, ya lo vieron, el Real Decreto Ley sobre seguridad ferroviaria nos metió aquel gazapo del sueldo de los alcaldes. Pero como ya digo, como eso no lo lee nadie, la ley del cine, Ley 55/2007 de 28 de diciembre del cine, regula aspectos tan importantes como la producción, la distribución, la exhibición cinematográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Disposición final primera. Modificación de la Ley 28/1998 de 13 de julio de venta a plazos de bienes muebles en la Ley del cine. Disposición final segunda, modificación de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las leyes de impuestos sobre sociedades, sobre renta de no residentes y sobre el patrimonio. Y además, de regalo, modificación de la Ley del impuesto sobre sociedades. En la Ley del cine, unas disposiciones adicionales, claro. Ya no me había fijado, esto lo saqué del boletín oficial. Ven ustedes el logo del boletín oficial. Abajo dice el boletín oficial, dice en un recuadrito azul, dice: este texto consolidado no tiene valor jurídico. Coño, la seguridad jurídica.
Más información en info@boe.es. Ustedes se ríen, pero estos son temas tremendamente serios. Como ven, nos están cambiando las leyes, nos están metiendo gazapos, nos están colando o haciendo tragar cosas como la modificación de la ley de presupuestos. El Tribunal Constitucional lo ha recriminado varias veces al legislador en este sentido. Yo ya lo había pensado en mi casa y ahora se lo recuerdo a ustedes. Ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje. El Congreso de los Diputados aprueba el 20 de noviembre de 2003 el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje. Pasa al Senado y el Grupo Parlamentario Popular presenta el 28 de noviembre de 2003 dos enmiendas al citado proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje. La primera enmienda introduce un galimatías sobre la entrada en vigor de unos artículos antes, otros después, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Pero la segunda introducía una nueva disposición final primera por la que se añaden los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis al Código Penal para tipificar el delito de convocatoria ilegal de elecciones generales. Fue aquello para desactivar el Plan Ibarretxe. Autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum. Lo intentó introducir mediante una enmienda en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular, en la modificación de la ley de arbitraje. Naturalmente, el Tribunal Constitucional declaró nulo los acuerdos de la mesa del Senado, por lo que se admitían a trámite estas dos enmiendas. Pero curiosamente no lo declara nulo por una cuestión de inconstitucionalidad, sino esta sentencia, que es la sentencia 191/2011, declara nulo ese acuerdo de la mesa del Senado, pero en un recurso de amparo. Fueron 50 senadores los que dijeron que esa manera de introducir enmiendas en una ley les privaba a ellos del ejercicio del derecho fundamental a la participación en los cargos públicos. Les privó del debate parlamentario en el Congreso, a los diputados, sobre la introducción de esas dos enmiendas. Aún así, otorga el amparo solicitado y anula las dos enmiendas citadas. Hay muchísimos más ejemplos sobre la estructura y lógica de las normas, sobre la existencia de normas que yo ya no me atrevo a calificar. Hay normas de todo tipo. Leyes cometa hemos hablado, leyes intrusas como ese artículo que modifica la ley de venta a plazos de bienes muebles en la ley del cine. Y otras leyes que algunos autores, como Luciano Vandelli, han calificado como ley placebo. Dice, sí, porque están bien, pero daño no te hacen. Curar tampoco te curan, no, tampoco solucionan los problemas. Ya voy terminando. Estas leyes placebo que llama Luciano Vandelli, el jurista italiano, yo he encontrado algunas singularísimas en el boletín oficial. Voy a aceptar esa denominación de leyes placebo. Mal no están, pero, hombre... Bueno, por ejemplo, la ley 27/2005 de 30 de noviembre, boletín oficial del jueves 1 de diciembre de 2005. Dice, ley 27/2005 de 30 de noviembre de fomento de la educación y la cultura de la paz. Estas eran cosas de Zapatero. Ley de fomento de la educación y la cultura de la paz. Dice, artículo 2, corresponde al Gobierno promover la educación y la paz a través de iniciativas de solidaridad culturales, de investigación, de educación, de cooperación y de información. Yo me pregunto qué pasaría por las mentes de sus señorías aquella tarde en el hemiciclo cuando aprobaron esta hermosa ley. Luego me pregunto también para lo que sirve. Y ya para terminar, y no se vayan ustedes pensando que yo soy un iconoclasta ni que yo quiero acabar con
el concepto que tienen ustedes del ordenamiento jurídico. Boletín Oficial del Estado de 19 de julio de 2013. Publica la Ley 7/2013, estamos en plena crisis económica. Fíjense ustedes el paro, la corrupción, las cosas que preocupan a los españoles. Dice Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad. La galleguidad la define la propia ley como el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego, tal y como señala el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia. Bonito, está bien, está bien. Pero luego sigue uno leyendo la ley y yo, que tengo mucha imaginación también, me empecé a pensar, digo, estos jóvenes nuestros que se han ido a trabajar al extranjero, a Berlín, a Londres, a Viena, porque no encuentran trabajo en su Galicia natal. Yo me los imagino un viernes por la tarde como hoy, diciendo, bueno, este fin de semana, como libramos los 4, vamos a casa de Pepiño, hacemos una empanada, un pulpo a la gallega, una queimada y tocamos un poco la gaita. Pues no. No, porque tienen que darse de alta en un registro administrativo de la galleguidad. Artículo 7. Y luego, por cierto, que la solicitud está muy bien regulada. El silencio dice es desestimatorio. Y luego solicitar un certificado de la galleguidad. Manda carallo. Pero no se preocupen ustedes, porque para los que son de papas y gocio y que llevamos a los abandeños en el coche y eso, ya el gobierno que el Parlamento de Canarias está preparando una ley de la canariedad, lo cual me tranquiliza muchísimo. En fin, yo he procurado no aburrirles, al menos que no se durmieran, sin dejar de hablar de problemas tremendamente serios, como el Estado del Derecho. A partir de ahora, cuando les pregunten, ¿y cómo está el derecho? La verdad, muy malito, muy malito. Yo les he contado los síntomas. Para hacer el diagnóstico tendremos que llamar al doctor House. Muchas gracias por haberme soportado durante estos minutos.